Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Buenos días, mis amados hermanos. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Vamos a empezar este momento de alabanza, de adoración. Bienvenidos a todos. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontramos y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque una vez más nos has permitido venir aquí a tu casa de oración, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido sobre cada una de las personas que estamos aquí, Señor, porque nos has permitido levantarnos con vida una vez más, porque lo más preciado que podemos tener es la vida, Señor, ya que tú eres el único que puede darnos vida, Padre Santo. Señor, te agradecemos en esta mañana porque en realidad, Padre, nos sentimos gozosos de poder compartir con nuestros hermanos, de poder ver a nuestros hermanos. Quizá no hablamos con todos, Señor, pero aún así podemos ver el amor que tú tienes para con cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te doy en este tiempo porque sé que tú te moverás, porque sé que el Espíritu Santo se moverá en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor. Te agradecemos. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, te pedimos que seas tomando el primer lugar, Padre Santo, y te agradecemos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que por medio de Él nosotros somos salvos. Gracias porque moriste en esa cruz por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Muchísimas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, porque sé que cada persona representa una familia, Señor. Padre, solo tú sabes con qué cargas hemos venido. Solo tú sabes quizás si estamos pasando por algún dolor, alguna enfermedad, alguna aflicción, amado Señor. En esta mañana queremos decirte que seas tú tomando el control de todo, Señor. Que seas tú, amado Dios, ayudándonos a poder resolver cada situación, cada problema, cada aflicción, Señor. En esta mañana te queremos pedir que pongas paz en nuestro corazón, que pongas, Señor, tranquilidad, amado Dios, y que nos ayudes, Padre, a poder concentrarnos solamente en ti, Señor. Sabemos que tenemos un periodo muy corto para poder cantarte, para poder adorarte, Señor, pero queremos hacerlo de la mejor manera, con gracia, con amor, solamente para ti, Señor. Queremos que nuestra alabanza, que nuestra adoración suba ante ti como un olor fragante, Señor. Sabemos que no es mucho comparado para todo lo que tú nos das, Señor, pero aún así queremos hacerlo con todo nuestro corazón, Señor. Muchísimas gracias por todo, amado Dios. Gracias porque podemos cantarte en esta mañana y queremos decirte, Señor, que contigo queremos caminar, amado Dios. No nos queremos apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino queremos estar contigo, seguir tus pasos, amado Padre. Muchísimas gracias por todo, amado Dios. En esta mañana te damos la gloria y la honra, Padre Santo, y te decimos amén y amén. ¿Cuántos hemos venido con ganas de cantar a nuestro Padre? Amén. Sabemos que está un poco frío, pero para calentarnos un poquito vamos a movernos, vamos a aplaudir, vamos a cantar. Quizá no todos sepamos la letra, pero vamos a darle lo mejor de nosotros a nuestro Señor. Amén. Siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. Y cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección. Que tus palabras sean mi mapa cuando trazo. Quiero vivir seguro en tu y respirar de tu pureza. Mi corazón que no encontró y me dejarme en tu presencia y sentir jamás su ausencia. Claro en tu amor y no vivirme en temor, deseando lo que me impedía estar contigo cada día. Na, na, na.
Anhelo estar en el calor de tu regazo, de tus palabras y tu voz, en mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca, y respirar de tu pureza, de asegurar mi corazón y conocerte en tu corazón, y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día, asegurar mi corazón y cuando tengo mi corazón y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Amado Padre, mi Dios, qué hermoso poder alabarte, qué hermoso poderte decir, Señor, en esta mañana, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, y que fuera de ti, Señor, no hay nada. Solamente, Padre, tú eres nuestro Dios, eres nuestro camino. Solamente, Padre, tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo, en quien debemos creer, tener esa fe que Él vino y murió por mis pecados y pagó todo el precio que yo debía pagar. Y por eso, Señor, como bien dice en tu palabra, que por gracia somos salvos, no por obras, porque, Señor, ninguno de nosotros, si fuera así, fuera salvo, Señor, sino únicamente por fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amada iglesia. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus hijas. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación. Gracias, Señor, por cada vida que hoy tal vez ha venido cargada, ha venido tal vez, Señor, queriendo escuchar una respuesta para su vida. Úsame, Señor, como ese instrumento para ser el canal de bendición de ti hacia tu pueblo, Señor. Úsame, Padre, ese vocero que tú quieres que yo sea para hablar tu palabra, Señor, en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Yo siempre me gozo en el Señor por el privilegio que me permite en poder compartir su santa palabra. No es fácil pararse, no es fácil compartir a veces la palabra del Señor, porque a veces también hay que tener temor al hablar de su santa palabra. Quiero hacerlo con toda humildad y quiero en realidad que llegue a tu corazón este mensaje. El mensaje o como tema que quiero compartir en esta mañana es una fe viva. Ese es el tema que quiero compartir, así que si ustedes tienen sus Biblias, lo pueden abrir por favor en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Y una vez más repito el tema es una fe viva. La palabra del Señor nos habla de la siguiente manera, diciéndonos: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta. El apóstol Santiago escribe a la iglesia con el fin de hacer reflexionar. Y yo quiero iniciar en esta mañana haciéndote una pregunta. Quisiera comenzar haciendo esta pregunta. ¿Usted tiene una fe viva o tiene una fe muerta? Para responder esa pregunta, debemos tomar como base la enseñanza de este texto que hoy lo hemos leído, este versículo. Que una fe viva es aquella que manifiesta acciones en obras, y una fe muerta es aquella que no tiene obras. Muchos cristianos decimos tener fe y hacemos oraciones, pero nada cambia en nuestra vida. Pareciera que las promesas y las maravillas de Dios no son para nosotros. Pero muchas veces esa fe que decimos tener es una fe nada más teórica, pues no la llevamos a la acción. Esta mañana yo quiero que reflexionemos en la palabra de Dios. ¿Qué significa tener una fe viva? Para que nosotros podamos tener ese tipo de fe que actúa, esa fe que pone activa, esa fe que solo sé que la palabra de Dios nos puede dar y que nos lleve a tener una fe en acción. Quiero ver hoy 3 ejemplos en la Biblia que nos hablan. 3 ejemplos y 3 puntos que vamos a estar viendo. El primer punto es: una fe viva es la que vence cualquier obstáculo para llegar a Jesús. Como primer punto, una vez más, vamos a ver: una fe viva es la que vence cualquier obstáculo para llegar a Jesús. Y vamos a iniciar con la primera historia en el libro o en el Evangelio de Marcos. No vamos a leerlo, yo creo que ya cada uno de nosotros sabemos, lo hemos escuchado, estas historias que Jesús vivió cuando estaba aquí en este mundo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 5, nos habla de un paralítico. Todos conocemos esa historia, que hubieron 4 amigos. Estos 4 amigos le llevan a este hombre paralítico donde Jesús estaba. Jesús dice que estaba en una casa predicando la palabra, y llegaron tantas personas que ya no cabía ni a la puerta de la casa. Si nosotros empezamos a leer en el versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. 4 personas dice que lo traían a este enfermo, a este paralítico, pero vemos aquí un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? Se había llenado el lugar donde él estaba predicando, dice, en una casa. Se había llenado, ya no había por dónde ingresar, ya no tenían qué hacer.
Lo único posiblemente era regresemos más tarde o cuando Jesús esté desocupado. Regresemos tal vez cuando ya haya la oportunidad, porque hoy ya no hay por dónde. La puerta está llena aún, los que estaban bien no podían ingresar porque las puertas se habían llenado. Cuanto más a un paralítico en un lecho o en una cama o en una camilla. Ya no había lugar. Pero la fe viva no hace lo normal. La fe viva hace cosas fuera de lo normal, fuera de la lógica humanamente a veces. Por eso la palabra dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo Jesús pudo ver la fe de ellos? Cuando en realidad no había lugar para ingresar, pero la fe de ellos era algo que en realidad hacía acciones, actuar, ver la manera, lo que no era normal, el techo, no era algo normal. Pero la fe era tan viva que ellos habían escuchado que Jesús es el único que puede hacer el milagro, que Jesús puede obrar. Vamos por el techo. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo anormal cuando Dios nos llame a hacer algo y tal vez vemos que ya no hay, y cuando vienen obstáculos a nuestras vidas y decimos, bueno, regreso otro día, así que me voy? Muchos creo que hemos actuado de esa manera, pero la fe, cuando es una fe viva, en realidad cruza todo obstáculos. Jesús dice, por la fe de sus amigos, ni siquiera del paralítico, sino por la fe de sus amigos, ve que Dios hace un milagro. Por eso una vez más dice, por eso la palabra dice, al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, sino a ver la fe de ellos, que abrieron tal vez el tumbado y lo ingresaron por ese lugar donde no era posible. Pero la fe de ellos, ¿cómo puede ver Jesús la fe de ellos? Por sus obras. Muchas veces decimos tener fe, pero no vemos los resultados porque no hay obras. Y así mismo dice en el libro de Santiago, si hay una fe, pero no hay obras, por lo tanto esa fe es muerta. Si nosotros creemos tener fe, nuestra fe tiene que cruzar todo obstáculo que haya en la vida. Y saben, lo que más hay es obstáculos en nuestra vida. Lo que más hay en nuestra vida son los obstáculos, pero nuestra fe tiene que ir más allá. En nuestra vida cristiana, una fe viva es aquella que vence cualquier obstáculo para buscar la palabra de Dios, para buscar congregarnos en la iglesia. ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen creer en Dios? Pero el más mínimo obstáculo que venga a nuestra vida nos impide acercarnos a la iglesia. Una de ellas, por ejemplo, a veces ponemos las excusas, nuestros hijos, ¿no es cierto? Otros dicen tal vez el horario de mi trabajo. Otros tal vez dicen las tareas escolares de nuestros hijos nos impiden. O tal vez otros dicen los quehaceres de la casa nos impiden tal vez conectarnos en el Facebook, o tal vez buscar de Dios, o tal vez venir a la iglesia, o etcétera, etcétera de cosas que a veces ponemos como obstáculos. Y es verdad, los obstáculos hay en nuestra vida. Pero si estos 4 amigos hubieran visto el obstáculo, no hubieran visto el milagro por su amigo. No hubieran visto el milagro en este hombre paralítico. Dios en realidad quiere que nosotros lo veamos a Él. Si quieres que tu fe sea una fe viva, tienes que vencer todos esos obstáculos en tu vida. Tienes que superar esas dificultades para buscar al Señor. Tienes que buscarlas esas. No es fácil. No es fácil. Yo no sé en esta pandemia cuántos obstáculos has tenido en tu vida. Pero en realidad, si quieres tener una fe viva, tienes que saltar o tienes que vencer todos esos obstáculos. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 15.
Mateo 15, versículo 21 al 28. Una fe viva es la que pase lo que pase, no se aparta del Señor. ¿Sí? Una fe viva, pase lo que pase, no se aparta del Señor. Y aquí vamos a ver la fe de la mujer cananea. Una mujer que no era israelita, ¿no es cierto? Una mujer que era extranjera, que era gentil. Igualmente vamos a dar lectura, ya no ha de honrar a su padre, versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos a esta mujer que no era del pueblo de Israel, pero tenía una gran necesidad, pues su hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. Vemos aquí que en realidad su hija necesitaba del milagro de Dios, necesitaba de la mano de Dios, necesitábamos de un milagro de Dios. Ella creía en Jesús, ella sabía que el poder, que Él podía obrar un milagro en la vida de su hija, y fue a buscarla. Pero su fe fue puesta a prueba. Amados hermanos, hermanas, en esta mañana, la fe no va a ser así. La fe va a haber obstáculos y también va a ser puesta a prueba. La fe va a ser puesta a prueba. Yo no sé cuántas veces Dios te ha puesto a prueba a ver si en realidad tu fe es una fe viva o es una fe muerta. Pero algunos tenemos fe muertas y otros tenemos fe viva. Ella creyó, ella sabía que Él podía obrar, pero cuando dice en el versículo 26, vamos a leer nuevamente el versículo 26, respondiendo, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Saben que esa palabra es una palabra que ofende a la otra persona? Con todo esto, una persona normal salía corriendo, ¿no es cierto? Es que el pastor me vino y me ofendió. ¿Cómo va a ofenderme? Es que el líder vino y me ofendió. Es que en el bus me ofendieron y por eso yo reaccioné así. A veces actuamos nosotros porque no nos dejamos llevar por Dios, porque no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, sino que más bien la carne que hay en nosotros actúa. Y esa carne es sin fe. Esa carne muchas veces es una fe muerta. Pero cuando alguien nos ofende, ¿no es cierto? Con todo esto, cualquiera hubiera salido corriendo. Pero esta mujer tenía la fe que Jesús podía hacer el milagro. Esa es una fe viva, amados hermanos, que cuando nosotros nos comprometemos en algo, a buscar un trabajo, nos comprometemos en nuestro negocio, nos comprometemos en cualquier área, y tal vez hay obstáculos o tal vez hay pruebas, tienes que permanecer ahí. Un misionero en esta semana había escuchado y dijo, un misionero de Tailandia, él decía, ¿sabes? La fe tiene que ser así. ¿Cómo? Le preguntaban. Es como cuando tú te vas de viaje, un ejemplo, te vas a Guayaquil. Y cuando tú te vas a Guayaquil, compras el pasaje en el terminal y cuando dice ahí a Guayaquil, tal vez en el transporte Ecuador o en cualquier transporte,
Tú compras el boleto y no estás preocupado en el camino. Es verdad, tal vez viajas 8 horas, pero no estás pendiente. ¿Y ahora a dónde se irá este bus? ¿Se irá tal vez a Atacama? ¿Se irá tal vez a Manta? ¿O irá a otro lugar? ¿Qué hacemos nosotros cuando compramos el boleto a Guayaquil? Nos subimos y tal vez vamos leyendo un libro, o tal vez vamos descansando, durmiendo, pero vamos tranquilos y solamente vemos la hora, que posiblemente después de 8 horas llega a Guayaquil. Esa debe ser una fe. Si tú tienes una fe de un negocio, tienes una fe de una empresa, tienes una fe de tu familia que va a ser salva, tienes la fe tal vez de cualquier cosa que tú le clamas a Dios, no debes ponerte a preocupar, sino que dice que la fe produce paciencia. Cuando tú tienes fe en Dios, vas a aprender a creerle a Él. Pero a veces nosotros oramos con fe, pero al salir de la oración estamos tan preocupados. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora si Dios no obra? ¿Y si no vamos nosotros así en el bus? Creemos que el bus va a llegar a Guayaquil. Y tengo esa fe que Él va a llegar a Guayaquil. Así tiene que ser nuestra fe cuando le clamamos a Dios por alguna necesidad. Así debe ser nuestra fe cuando nosotros le pedimos a Dios por algo que tú le estás clamando de todo tu corazón. Reflexionemos, ¿qué hubiera pasado si esa mujer se hubiera rendido? ¿Qué hubiera pasado si esa mujer se va resentida de regreso a casa? ¿Qué hubiera pasado en realidad si no hubiera ella sido humillada por el gran maestro? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes lo que hubiera pasado? No recibía el milagro. Eso nada más. No hubiera recibido el milagro, pero ella estaba por un milagro por su hija, porque su hija tenía un demonio y quería que sea liberada. Tal vez ella todos los días veía a su hija sufrir, tal vez todos los días veía a su hija llorar. Yo no sé hoy cuántas veces tú estás llorando, pero a veces te cansas y no aprendes a esperar la fe y el milagro que Dios tiene para contigo. Dios tiene siempre grandes cosas, pero a veces nuestra fe es muerta, que no espera la promesa de Dios. A veces salimos tan resentidos, a veces nos vamos, a veces salimos huyendo, porque alguien nos ofendió. El maestro aquí le ofendió, pero nos dice en el versículo 27, y Elia dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira, esto es interesante, el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo es tu fe hoy, mi amada hermana, hermano? Tal vez has tenido que pasar pruebas, tal vez has tenido que pasar luchas, pero tal vez te has desanimado en el camino. Tal vez has dejado ahí las cosas que has tenido la fe en Dios un día y tal vez dices: esto no hay esperanza, y tal vez te has renunciado y tal vez has dicho: el evangelio no es fácil, así que voy a dejar y más bien me iba mejor en el mundo. Algunos dirán de esa manera. Algunos tal vez dicen: es que la pandemia, por eso no puedo ir a la iglesia. A veces ponemos tantas cosas porque Dios pone esas pruebas y no buscamos a Dios. Pero si tú vas y sales al trole o sales a los centros comerciales, son a full. Y aquí en la iglesia que hay un distanciamiento y que todavía hay tantas sillas, a veces tenemos miedo venir a la iglesia. Tenemos temor. Sabes que Dios siempre va a poner obstáculos y también te va a poner a prueba. Pero una fe viva va a pasar todo eso. Y vamos a la tercera historia. La tercera historia nos habla en el Evangelio de Juan. Capítulo 9, versículo del 1 al 7. El Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 7. Una fe viva es la que obedece a Dios sin cuestionarlo. Como tercer punto, una fe viva es la que obedece a Dios sin cuestionarla. Mire, igual no voy a leerle, ya el tiempo se me terminó, pero conocemos esta historia. Jesús sana a un ciego de nacimiento
Y Jesús hace algo extraño en esta sanidad. ¿Sabes lo que hace? Algo extraño, escupir, ¿no es cierto? Echar saliva a la tierra y hacer lodo. Y con ese lodo ponerle en los ojos de este hombre que había nacido ciego. ¿Y sabes lo que Jesús le dice a este hombre? Anda y lávate en las aguas de Siloé. Anda y lávate en las aguas de Siloé. Tal vez este hombre no le conocía a Jesús. Tal vez ni había escuchado de Jesús. Tal vez no sabía quién era. Pero él aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta escuchar la voz de Dios? A veces escuchamos, pero no lo ponemos en acción. A veces escuchamos, pero no ponemos en obra. Este hombre solamente tenía que irse y lavar. Tal vez envuelto sus ojos de saliva y de lodo, hubiera dicho, ¡hey, alto ahí! No pongas ese lodo en mis ojos. Tal vez él no veía, pero sabía lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Siempre tienen un sexto sentido, tal vez los ciegos, los cieguitos. Pero él sabía lo que iba a hacer. Y él hubiera dicho, ¡hey, eso no vas a poner en mi cara! ¿Cuántos de nosotros queremos servirle al Señor, pero cuando el Señor nos dice algo, decimos, es que no tengo tiempo para eso, es que no puedo en eso, sí, tal vez si hay en otro horario, o si tal vez hay otro puesto? A veces nosotros le ponemos los límites a Dios. No dejamos que Dios actúe en nosotros. Siempre somos así los humanos, ¿no es cierto? Siempre nos gusta a nosotros poner los límites. Pero este hombre hizo caso sin cuestionar nada. Sin decirle, no, yo no voy a hacerte caso. ¿Quién eres tú para hacerte yo caso? ¿No es cierto? ¿Quién eres tú? Pero dice claramente en su palabra, pero Jesús hizo algo extraño. Ese hombre no vio a Jesús. Ese hombre quizás ni conocía a Jesús, pero creyó en él, creyó en sus palabras y obedeció con los ojos, tal vez puesto todo saliva, tierra. Él se fue a lavar y Jesús le dijo, ¿no es cierto? Anda y lávate. Y algo maravilloso sucedió. Es que el ciego de nacimiento, ¿sabes lo que sucedió? Regresó viendo. Hermanos, cuando tú tienes una fe viva y tienes una fe en un trabajo, tienes una fe no sé en qué área, hermanos, tú vas a regresar con un trabajo, vas a regresar tal vez con algo que humanamente tal vez diríamos, wow, solo yo. Y hubieron tal vez 100 que dejaron las carpetas, pero Dios te escogió a ti porque tú tienes una fe viva. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacer actuar esa fe? Jesús en nuestra vida no hará algo extraño, como hoy en día botar la saliva en nuestros ojos. Pero ¿sabes lo que hoy haría el Señor? Si tú estás orando por sanidad, ¿sabes lo que el Señor te diría? Si estás orando por sanidad, anda y pide perdón primeramente a la persona que has lastimado. A veces queremos recibir el milagro, pero no queremos actuar. Tal vez el Señor, si estás pidiendo tú un trabajo, el Señor te va a decir, mira, anda y da a los pobres el primer sueldo de tu trabajo. ¿Lo harías? Tal vez lo diríamos, pero ¿cómo? Si es mi primer sueldo. A veces el Señor nos pide algo extraño, así como este ciego. Le pidió y le dijo, anda y lávate los ojos en el estanque de Siloé. Algo extraño. Algo que en aquella época hubieran dicho, pero ¿por qué? Hoy en día el Señor también te está diciendo algo. Si tú quieres ser sano, si tú quieres tal vez recibir un milagro, el Señor te está diciendo, anda y pide perdón a la otra persona. Anda y reconcíliate tal vez con el que has lastimado. Tal vez tú estás pidiendo algo, pero si el Señor te dice algo, ¿lo harías? Yo no sé, estas 3 historias nos están mostrando de una fe viva. Hoy sí, te hago nuevamente la primera respuesta que te hice al inicio. ¿Tienes una fe viva o tienes una fe muerta? Respóndete en ti mismo y en tu corazón. Y terminemos en oración, amados hermanos. El tiempo en realidad se me ha terminado. Dios quiere que nuestra fe sea una fe viva. Dios quiere que en realidad tu fe no solamente sea el que está orando, pero nunca recibimos. ¿Sabes por qué? Porque esa fe muerta
tiene que ser una fe con obras. Tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a actuar y vas a ver los milagros que Dios va a hacer en tu vida. El mundo te va a ofrecer muchas cosas, pero cuando no es de Dios, el Satanás te va a impedir que tú tal vez vengas a la iglesia o busques de Dios. Eso es lo que el Satanás o el mundo quiere. Pero Dios quiere que tengas una fe viva. Y que así como estos 4 amigos le lanzaron por el techo, Dios también quiere que tú hagas algo extraordinario para ver tu fe. Amado Padre, mi Dios y mi Rey, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta iglesia. Y sé, Padre, que tal vez algunos han tenido una fe muerta. Tal vez algunos han clamado, te han pedido, han orado, pero tal vez ni siquiera han podido perdonar al que les ha lastimado. Tal vez ni siquiera han podido darle una nueva oportunidad. Tal vez ni siquiera han podido pedirte a ti para que tú los ayudes en la dificultad, en el problema o en la lucha que están teniendo, Señor. Hoy yo oro que toda la iglesia tenga una fe viva. Hoy oro, Señor, que toda la iglesia, yo sé que tú vas a poner obstáculos, nos vas a poner a prueba, pero tú quieres que aún a pesar de todo eso, aprendamos a obedecerte y a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor. Oro por esta amada iglesia, que tú los bendigas, que tú los guardes y los llenes, Señor, de tu presencia y del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te lo doy. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú